saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Ahorita estoy arreglándome ya para salir. Les cuento que estoy preparando una feria con la empresa de eventos de mi hijo para Navidad. Se llama la Feria Mi Navidad con Poli, feria navideña, en donde muchas amigas emprendedoras ecuatorianas podrán exponer todo lo que tengan, todo lo que hagan, ¿sí? Yo les voy a dejar en la caja de información todos los datos para que si desean ser parte del grupo de emprendedoras que van a participar en esta feria, pues lo hagan, amigas. Aprovechen esta temporada mágica, ¿sí? Al igual que las personas que deseen visitar la feria, también voy a estar compartiendo durante todo este tiempo información para que ustedes nos visiten y lleven los mejores regalos a casa. Este video es rapidito y antes de salir yo quería compartir con ustedes. Son unas lindas pantuflas que les voy a decir, pantuflas coquetas. ¿Por qué? Por un lacito que le puse yo y les hace ver bien bonitas, ¿sí? Entonces no hablemos más y más bien manos al tejido. Para tejer estas lindas zapatillas coquetas voy a utilizar estas dos lanas jazmín. Vienen en presentación de madeja, pero yo ya les hice pelotita. Aquí está un color lila más clarito y el otro es más oscuro. Voy a tejerlas con un crochet de número 3.5. Claro que aquí de tanto uso ya se me borró el número, pero es un crochet número 3.5. También voy a utilizar tijeras y mi aguja lanera. La talla que voy a tejer de esta linda zapatilla coqueta es para un pie de número 37 o 38, ¿sí? Yo tejo un término medio, ¿sí? Siempre mi punto es entre flojito y entre un poquito ajustado, es término medio, ¿sí? De esa manera al ponerme la zapatilla estira, pero la medida la vamos a ir calculando conforme les voy a indicar el procedimiento del tejido, ¿sí? Aquí está, yo ya tengo la primera zapatilla y le voy a hacer el par. Pongan atención. Vamos a hacer un aro mágico y dentro de él vamos a tejer 8 puntos altos de 2 lazadas, empezando por 2 cadenas, ¿sí? Ese sería el primer punto. Y vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a jalar el hilo y voy a cerrar el aro hasta donde me dé. No le vamos a fruncir para que no quede feo. Luego, yéndome sobre la primera cadenita, ¿sí? Aquí, en la costillita, ahí voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Y miren, ahora voy a subir con 2 cadenas y en el mismo espacio voy a tejer un punto alto. Y así esta vuelta va a tener 2 puntos altos sobre cada punto alto anterior. Es decir que voy a tener 16 puntos altos porque yo en la primera vuelta tejí 8. Así, amigas, 2 puntos altos sobre el anterior. Y aquí les voy a hacer un acuerdito del video de cómo tejer un círculo perfecto, ¿sí? Terminemos la vuelta, 2 puntos altos sobre el anterior. Ya están 16 puntos altos. Ahora me voy a la costillita. Todas las puntadas de inicio van a ser en la costillita.
No dentro de la cadenita, sino sobre la cadenita del punto, aquí. Cerramos con punto deslizado y ahora subo 2 cadenas. En el espacio siguiente voy a tejer 2 puntos altos. Luego voy a tejer 1 y luego voy a tejer 2. Y así esta tercera vuelta va a ser alternada de un punto en un espacio y 2 en el otro. ¿Sí? Terminemos la vuelta. Ya he terminado la tercera vuelta alternando 2, 1, 2, 1 y ahora voy a cerrar con punto deslizado. Acuérdense que es aquí en la costillita, ¿sí? Ahora vamos a subir 2 cadenas y vamos a hacer en el siguiente un punto y en el siguiente 2 en el mismo espacio. 2. Vamos 1, 2 y 2 en el mismo espacio. Uno, 2, 2 en el mismo espacio, hasta que terminemos la vuelta. Bien, amigas, he terminado ya mi vuelta donde están tejidos 1, 2 y 2 en el mismo espacio. Sí, estamos alternando. Ahora cerramos con punto deslizado en la costillita, como ya les venía diciendo. La punta, como ustedes ven, la estoy tejiendo del color lila más clarito y solo tiene 5 vueltas. Para determinar la talla, hay personas que tienen el pie no tan largo, pero tienen bien gordito el pie. En esta quinta vuelta ustedes pueden hacerle un aumento más. Es decir, pueden tejer 1, 2, 3 puntos y en el siguiente 2 en el mismo espacio. 1, 2, 3 y en el siguiente 2 en el mismo espacio. Estos aumentos ustedes los van a hacer en el caso de que su pie sea gordito, como ya les estoy diciendo. Pero si no es el caso, van a tejer esta vuelta, que es la quinta de este color, normalmente ya sin aumentos. Subo con 2 cadenas y voy a tejer un punto alto sobre cada punto anterior, ¿sí? En mi caso, yo no tengo el pie tan ancho, por lo tanto, en esta vuelta no le voy a hacer ningún aumento. Esta vuelta va a ser de un punto alto sobre el anterior. Y así ya empieza a tener la forma, ¿sí? Y va cerrándose para poder hacer el gorrito que tapa la punta de nuestro pie. Entonces terminemos la vuelta según el caso. Si no tienen el pie tan ancho, no le hagan aumento, ¿sí? Pero si es que sí lo tienen, pues lo pueden hacer. Terminemos la vuelta. Ya está terminada mi quinta vuelta con un punto sobre el anterior. Cierro con punto deslizado y ahora lo que voy a hacer es recortar y rematar porque voy a cambiar de color. Así, miren cómo ya está tomando forma, ya como de gorrito, es porque ya no le hice aumento en esta quinta vuelta. Ahora voy a preparar el hilo de color más oscuro, ¿sí? Hago el nudito de inicio y voy a pasar el hilo subo 2 cadenitas tal como lo venía haciendo y voy a tejer con este color 5 vueltas cerradas, ¿sí? 5 vueltas de puntos altos tal como hemos venido haciendo, ¿sí? Estas vueltas, ojo, no van a tener ya ningún aumento. No le van a hacer aumento porque luego les va a quedar muy anchas, ¿sí? Y ese no es el caso. Queremos que queden bien bonitas nuestras zapatillas.
Así que vamos a tejer 5 vueltas, tejiendo punto alto sobre punto alto. Les dejo de tarea, amigas. Ya tengo tejidas mis 5 vueltas con el color oscuro. Voy a recortar y voy a rematar. Que quede bien apretadito, eso sí. Ahora voy a preparar el hilo para comenzar la parte de el borde de nuestro pie. Les voy a hacer una aclaración para que ustedes tomen en cuenta. Miren, en la zapatilla que yo ya tejí, luego de las 5 vueltas, tejí 12, ¿sí? Digamos que este es mi talón. La última vuelta, que es decir la 12ava, va a llegar hasta el borde de mi talón, ¿sí? Así. Es decir que si ustedes tienen el pie más largo, van a tener que irse midiendo a medida que van tejiendo. Por ejemplo, en el largo de mi pie me da justo hasta llegar al talón las 12 vueltas. La vuelta 13 es para cerrar, en cualquier talla que sea, ¿sí? Entonces, ustedes al tejer ya las 12 vueltas, si les hace falta, obviamente van a poner las vueltas que sean necesarias hasta llegar aquí. No le hagan más vueltas pasando el talón porque les va a quedar muy flojo, ¿sí? Hasta el talón y la última vuelta para cerrar. Ahora yo voy a preparar el hilo. Y a partir de donde cerré, que es aquí donde está este hilo, ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a pasar el hilo, subo 2 cadenitas y voy a tejer los puntos altos sobre los anteriores como ya lo vine haciendo. Pero ojo, aquí ya no va un solo aumento, solamente punto alto sobre punto alto, ¿sí? Así, amigas. Vamos a ir tejiendo todo este borde con puntos altos. A la vez ese hilo se lo va perdiendo, ¿sí? El de acá no tengan problema porque es una guía para lo que estamos haciendo ahorita y luego lo vamos a perder. Así, puntos altos, nada de aumentos. Así. Ya llegamos a la parte de encima del otro lado de nuestra zapatilla, ¿sí? Esta es la parte que va a ir encima. Entonces, así mismo, aquí tenemos el hilo colgante y vamos a contar a partir del huequito de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que solo me falta un punto por tejer. Ustedes, si desean, antes de tejer el borde, pueden poner una marquita contando 5 puntos de aquí para acá y de aquí para acá, y las marquitas las pondrían aquí, sí, porque van a ser 10 puntos en el centro. Yo no me hago problema, sí, al tejer, pero sí, si ustedes desean, como les digo, pueden poner para que no se equivoque. Ahorita no tengo a la mano, por eso es que no pongo yo marquitas. Ahora voy a subir las 2 cadenitas de siempre y sigo tejiendo punto alto sobre punto alto hasta completar mis 12 vueltas. Como esta sería la segunda vuelta ya abierta, me faltarían 10. ¿Sí? Entonces vamos a completar 12 vueltas, pero para el caso de una talla 37-38. Ustedes se van a ir midiendo y si necesitan tejer 2 o 3 filas más, pues van a tejer, ¿sí? Les dejo de tarea. La base son 12. Bien, amigas,
Yo he tejido ya 12 vueltas más una adicional. La vuelta adicional es para el cierre, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es recortar dejando un poquito de hilo para poder coser. Voy a rematar. Y doy vuelta a mi zapatilla. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera voy a tomar la primera cadenita, sí, porque tiene que quedar rectito, no van a obviar la primera cadena, sí. Entonces ahí estamos y yo voy a pasar el hilo así, cadenita con cadenita. Para que quede unido, no cosido. ¿Sí? Así nos queda más bonito y más planito también en la parte del talón para que no nos moleste esa costura. Así. Ahora ustedes más o menos van a calcular 3 puntos aquí y 3 del otro lado, ¿sí? 1, 2, 3. Y del otro lado también hay 3. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hilvanar así esta parte para que me quede redondeada. Y en el talón se vea como un zapato, como una zapatilla, ¿sí? Y el talón queda así, redondeado, no queda una punta fea. Al momento que yo me pongo la zapatilla, si yo le coso todo recto, me queda una punta fea salida. Pero como aquí yo le estoy haciendo de esta manera, queda redondeado y me forma de mejor manera el pie. Entonces, una vez hecho eso, apretamos bien, eso sí, bien, y voy a rematar. Eso es todo. Y luego voy a poner un lindo borde con medio punto con el color más clarito. Entonces aquí lo único que voy a hacer es perder el hilo y listo. Ahí está, queda bien bonito y lo que voy a hacer es recortar. Doy vuelta y miren ya cómo queda. ¿Sí ven que queda aquí bonito, redondito? Así. Y aquí está mi zapatilla. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle el borde con medio punto. Vamos a ponerle el borde. Voy a preparar mi nudito de inicio. Y vamos a poner 2 vueltas de medio punto. Voy a empezar aquí en el talón y voy a subir con una cadenita y luego en cada espacio donde está cada punto, ahí tejo medio punto, así, amigas. Les comento que este tipo de crochet no me gusta mucho, de estos que tienen mango. Más me gustan los de palito. Sí, es más cómodo para tejer para mí. Pero todo depende ya del gusto de cada persona. Hemos llegado a la parte de encima del empeine de la zapatilla y vamos a tejer sobre cada punto el medio punto, ¿sí? En el borde es dentro de cada punto y encima sobre cada punto, ¿sí? Así.
medio punto todo este contorno. Y así también se va perdiendo este hilo. En esta esquina, si ven ustedes que está un huequito, que es del punto que le sigue a la vuelta, al igual que acá. Ese punto, ese espacio, no lo van a tomar en cuenta. No vayan a hacer un punto más ahí porque les queda feo. De aquí, ya cuando se topan con este huequito, van directamente al primer punto, al primer espacio siguiente, y ahí tejen el medio punto, ¿sí? Y así no se les va a ver feo y va a tener una bonita forma. Así. ¿Sí ven? Queda como redondeado, al igual que acá, ¿sí? Tomen en cuenta esos datos que son muy importantes para que quede bien su tejido. Ya estoy en el talón, cierro con punto deslizado. En el primer medio punto subo con la cadenita y voy a hacer otra vuelta de medio punto para terminar el borde. ¿Sí? Medio punto sobre el medio punto anterior. Ya he terminado la segunda vuelta de medio punto. Y voy a terminar con punto deslizado. Voy a recortar y simplemente voy a rematar. ¿Sí? Este hilo ya lo voy a perder. Ahora les voy a indicar cómo vamos a hacer nuestro lacito. Voy a tomar el hilo del color clarito y vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí mismo voy a subir 2 cadenitas y sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita. Vamos a tener obviamente 12 puntos altos. Una vez terminada esta vuelta de puntos altos, voy a tejer 12 vueltas de puntos altos, ¿sí? Es decir, termino esta y 11 vueltas más. Bien, amigas, ya tengo tejidas las 12 vueltas de 12 puntos altos. Ahora voy a recortar dejando un poco de hilo para unir mi lazo y voy a rematar. Ahora voy a ayudarme de mi aguja lanera. Voy a doblar por la parte del revés, no se van a confundir. ¿Sí? Este es el revés que está más montadito y esto que está más planito es por donde empecé. Y vamos a unir toda esta pieza, ¿sí? Como unimos el talón de la zapatilla, vamos a unir acá, ¿sí? Cadenita con cadenita. Bien, miren, yo ya terminé de unir mi lacito. Ahora obviamente le paso al derecho. Ahora vamos a ponerle en esta dirección, ¿sí? La parte abierta de arriba a abajo. La parte cerrada es la que va a quedar a los lados, ¿sí? Y vamos a unir así. Entonces, con la ayuda de mi aguja lanera, paso el hilo y voy a irme al centro, ¿sí? Haciendo un hilván por la parte de aquí, donde está el cosido, donde está la unión, ¿sí? Lo fruncimos bien y luego paso el hilo dando vuelta, así. Tomo del lado de acá también y hago puntadas así.
Ahora voy a dar vueltas, ¿sí? Viendo que esté parejito, que esté bien el lazo, que se vea bonito, ¿sí? Entonces voy a fruncirle lo más que pueda sin que se arranque el hilo y voy a dar algunas vueltas así. Una vez que ya está de un grosor suficiente, doy vuelta y aquí voy a rematar, ¿sí? Pero solamente con una vueltita nomás, para que no quede muy amontonado al momento de unirle a nuestra zapatilla, ¿sí? Ahora, voy a tomar mi zapatilla y calculo la mitad, ¿sí? Igual que acá, voy a ponerle a la altura de donde está el borde y la primera vuelta, ¿sí? Entonces ahí, viendo ustedes que esté bien, bien centradito el lazo, para que les quede bonito. Entonces voy a proceder a unir mi lazo. Ustedes van a dar unas 3 vueltitas, pero bien así, apretaditas, para que quede bien bonito nuestro lazo, bien sujeto. Así. Y una vez que ya han pasado el hilo, van a irse a la parte del revés para asegurarlo, ¿sí? Para que no vaya a moverse o se vaya a salir. Entonces acá hacen unos 2 que 3 puntadas para que quede bonito, así. Miren, amigas. Así, otra puntadita más y vamos a rematar. Ahí sí dan bien unas 3 vueltitas al remate para que quede bien, que no se vaya a zafar ni nada. Ahí sí, apretan bien, bien, bien. Y luego voy a pasarle para poder recortar. Y está ya lista mi zapatilla. Miren cómo quedó bien bonita. Claro está de que aquí quizás no se les ve con mucha forma, qué sé yo, se les ve redonditas, parecen empanadas, en fin. Pero dentro de unos minutos me las voy a probar y les voy a mostrar cómo quedan. Ahí está, amigas. A simple vista no se veían tan bien y parecían apretadas, ¿sí? Pero como les dije, cuando se teje a término medio, ahí está la respuesta. Me quedan súper bien, no me apretan y me encantan. Así que ustedes también hagan en casa, amigas. Ya les dejo la idea y en ustedes está mejorarla. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Les gustó? ¿Verdad que son muy fáciles y además son rápidas de tejer y de aprender? Cositas así lindas van a ver en esta feria, ¿sí? Que yo les anuncié al principio. Todo lo que es hecho a mano, porque aquí vamos a valorar todo lo que es hecho a mano, amigas, así que aprovechen. Si les gustó este video cortito, denle dedito arriba y no se olviden de suscribirse a mi canal activando la campanita para que sean como siempre notificadas de mis tutoriales, ¿sí? Les comento que ya para la temporada mágica que ya está cerca, yo voy a preparar un lindo calendario de Adviento. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ser 24 videos seguidos con muchas cosas hermosas. Ya estoy ahorita preparando desde ya mis videos. Déjenme en sus comentarios qué quieren aprender para la Navidad, ¿sí? Yo los tomaré en cuenta a todos los mensajes que ustedes me dejen,
¿sí? Porque ahorita estoy preparando cosas muy bonitas y yo sé que les va a gustar. Así que deben estar pendientes, amigas de mi canal. Pues bueno, como estoy así de apuro y tengo que seguir preparando mi feria, no les canso más y Dios mediante nos vemos el jueves de puntadas. Bye.